Buenos días, hermano Felizado. Para honra y gloria de Dios vamos a cantar el canto Cristo te sostendrá. Solo buscas la solución en algún lugar, siempre triste, caminas sin rumbo al atardecer. Cuando sientas que todo terminará, la esperanza llegará. Cristo te sostendrá, nunca cambiará, solo no estarás. Cristo te sostendrá, es una realidad, siempre te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor. Cristo te sostendrá. Para honra y gloria de nuestro Dios. Amén.
Pero sí me han escuchado, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Porque no se los voy a poder repetir, ya se me olvidó lo que les dije. Muy bien, ahora vamos a la iglesia de la cueva y entramos con dificultad por las piedras con aristas filosas y húmedas, pero cuidadosamente entramos como unos 40, y allá abajo solamente hay 2 tragaluces naturales de las rocas, y ahí nos contó y dice: mis ancestros, decía el guía, un pastor, una de esas ocasiones que vinieron a adorar aquí, eran como 35, dijo él, adoradores. Finalmente fueron descubiertos por los perseguidores, los papistas que perseguían a los cristianos. Y voy a abreviar rápidamente. Dice, los descubrieron y esperaron la hora en que les habían dicho que venían a adorar aquí los días de culto, y en esos 2 tragaluces prendieron fuego y entró el humo y por asfixia murieron todos, dice. Este pastor, descendiente de los valdenses, y estábamos en la tierra de los valdenses, allá en el Piamonte, en los Alpes suizos, frontera entre Italia y Francia. Montañas altas, muy bonitas, mucha historia de los valdenses, que fueron los precursores de la Reforma. Ellos existieron antes de la Reforma. Y la Reforma nos heredó unos principios valiosos. Entre los principios que le debemos a la Reforma como cristianos protestantes son las llamadas por los teólogos las 5 solas. ¿Alguien ha escuchado de las 5 solas? Muy bien. Las 5 solas que nos heredó la Reforma son las siguientes. Sola Escritura, están escritos en latín, pero se entiende, el latín se entiende, como el italiano, pues es del mismo idioma. Sola Escritura, solo la Biblia. Número 2, solus Christus, solo Cristo salva. Solo en Él hay salvación. Número 3, sola gratia, somos salvos ¿por qué? Solo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Número 4, sola fide, la fe única, solo por fe. Y la última, soli Deus gloria, gloria solamente ¿a quién? A Dios, ¿verdad que se entiende? Solo a Dios sea la gloria. No vamos a hablar de estas, solo de la primera. Solo de la primera. ¿Cuál es la primera? Sola la Biblia. Sola la Biblia y no hay más. Nosotros tenemos el privilegio de poseer los escritos llamados escritos ¿de qué? Del espíritu de profecía, ¿verdad? Pero los escritos del espíritu de profecía en la persona de la hermana White son consejos, son comentarios sobre la Biblia, pero ella nunca puso en ninguno de sus libros una doctrina extra, nunca ha incluido tradiciones contrarias a la Biblia, fuera de la Biblia. Esto es otra cosa. Son los consejos de
la profetisa de nuestros tiempos que Dios nos dejó. El gran principio, la gran norma, como dije, que nos heredaron, ¿quiénes? Los reformadores. Sola la Biblia. Y la Biblia no necesita adornos, no necesita otras interpretaciones, porque la Biblia se interpreta a sí misma, sola. La Biblia se interpreta a sí misma. Sola la Biblia tiene la capacidad de interpretarse a sí misma. Ella es clara al estudiante que con sencillez, humildad y diligencia se acerca a ella para escudriñarla, para saber, para aprender de la misma. Es clara al lector que con humildad y sencillez se acerca a ella. Es clara la Biblia a aquel estudiante humilde que va con hambre y sed de la palabra de Dios, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas. Va como un niño que quiere aprender y escuchar la voz de su padre. Así es como la Biblia se revela a la persona. Pero si vamos con ideas preconcebidas, es más difícil. Debemos ir a ella con una mente sincera, franca, deseosa, hambrienta de qué tiene Dios para mí. Entonces, por el Espíritu Santo, Dios revela la verdad única, la verdad eterna. Es clara al lector que con sinceridad, dijimos, quiere saber la voluntad de su autor. Pero debemos ir, repito, insisto, porque esto es importante, con sencillez y humildad. Hay quienes estudian la Biblia, he conocido en otros lugares, en otros tiempos, que estudian la Biblia, pero solo para entrar en controversia con los cristianos. Eso no es así. No es así. Jesucristo combatió las tradiciones y las reglamentaciones inútiles con las que los hombres de su tiempo, del tiempo de Cristo, habían rodeado a la palabra de Dios, a los principios bíblicos. Para entender lo esencial de la Biblia, no se necesita rodeársela de filosofías, ni de dogmas, ni de tradiciones, ni normas extras de invención humana. Por eso el texto de la Biblia, el texto que se leyó, ¿se acuerdan cuál fue el texto? Que habla de que no necesitamos filosofías de invención humana, que son ajenas a la voluntad de Cristo. Y es tan importante pensar en esto en nuestros tiempos, porque la lógica de la cronología y los sucesos que vemos, oímos y presentimos señalan que hoy, más que nunca, ¿qué quiero decir? No son adivinos. El tiempo está más cerca. El tiempo de la venida de Cristo está más cerca de lo que el corazón puede intuir, de lo que el corazón puede sospechar. Por eso debemos estudiar la Biblia constantemente para afianzarnos en la palabra de Dios, no en las enseñanzas, no en las tradiciones, no en los dogmas, no en las declaraciones de hombres tan pecadores como nosotros, porque la misma Escritura dice que no hay justo ni aún uno en esta tierra. Así que lo que nos conviene es anclarnos en la verdad, anclarnos en la palabra de Dios. No nos queda otra salida, solo la palabra de Dios.
Pablo, el gran apóstol a los gentiles, escribió inspirado por Dios a los cristianos de su tiempo y a los cristianos de todos los tiempos, hasta que el Señor venga. Y dijo estas palabras: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sutilezas son todas aquellas cosas que se presentan, pero que detrás de lo que se dice o se hace hay otras cosas ocultas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aún en nuestra iglesia adventista mundial han salido y saldrán hombres que querrán confundir la mente de los creyentes. Pero si nos afianzamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dirá, nos indicará, nos descubrirá qué es la verdad y qué es el error. Pero si no estudiamos, si nos acordamos de estudiar la Biblia de vez en cuando o el viernes, como una píldora para calmar nuestra conciencia, estudiamos toda la lección porque a lo largo de la semana no pudimos, no tuvimos tiempo. ¿Cómo? Es así como el cuerpo siente hambre del alimento diario, que nos da energía, que nos permite movernos por los nutrientes del alimento diario físico. Así el Espíritu Santo necesita de alimento espiritual diario para mantener esa energía, pero algo más, para mantener el discernimiento cuando los engaños quieran asaltarnos a nosotros. La Biblia y sola la Biblia. El texto está en Colosenses 2:8. Y Pablo vuelve otra vez a alertarnos en Efesios 4:14. Y dice así Efesios 4:14. No seamos movidos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas, engaños, argumentos engañosos, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuidado con las nuevas doctrinas, cuidado con nuevas interpretaciones, porque no viene de Dios. Pero ¿cómo? Mantenernos firmes y alerta. Otra vez tengo que insistir, estudiando la Biblia. Si no, ¿cómo? Dice la Escritura misma que en ocasiones difíciles de la vida, cuando tengamos que dar testimonio de nuestra fe, el Espíritu mismo, ¿qué dice? Recordará. ¿Y qué es lo que se recuerda? Lo que ya se tenía conocimiento previo. Nadie puede recordar algo que no sabía, que no conocía. El Espíritu Santo nos recordará la palabra de Dios, la palabra oportuna para defender nuestra fe, la palabra oportuna para poder discernir y hacer la diferencia entre lo espurio, es decir, lo falso, y lo verdadero. Por eso es importante, insisto, así como el cuerpo siente hambre física de alimento físico todos los días, así debe el alma, el espíritu sentir hambre diaria. Y hay valor, se la que nosotros fe
La fe es por qué cosa? La fe en la medida en que oímos y estudiamos la Biblia. Aumenta nuestro valor y esperanza. La Biblia es todo para nosotros. Es el mapa, es el faro, es el, ¿cómo le llaman a estos que vienen en los carros ahora? El ¿qué? El GPS. Aunque el GPS dice que a algunos los ha confundido de camino, ¿no? No sé si es así. Así que la Biblia, pues, la palabra de Dios, es todo para el creyente. Es tiempo de apartarnos de muchas diversiones que solo nos roban el tiempo que debemos dedicarlo a Dios. Hay muchos distractores actualmente. Antes, por ejemplo, los niños jugábamos con el trompo, con las canicas. Hacíamos nuestros propios, ¿cómo le llaman? Nosotros, papalotes, nosotros en el sur de México le decimos barriletes. Cortábamos las varillas de las palmeras de coco y amarrábamos con hilo, luego cubríamos, hacíamos engrudo de, ¿cómo se llama? De harina, pero del otro, de maicena, y esa era la goma para pegar. Pero hoy hay muchos distractores perjudiciales. Pero lo más importante es que son ladrones de nuestro tiempo, son enemigos de nuestra edificación espiritual. Dedicamos mucho más tiempo. ¿A qué cosas dedicaremos más tiempo en este siglo? Ya sabía que eso iban a responder. Sí, o a la computadora. Pero, amados hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, es tiempo de hacer cambios. Antes que llegue el tiempo en que digamos, qué triste, qué pena, qué lástima, desperdicié mucho tiempo. ¿Y ahora qué? Es tiempo de meditar, es tiempo de reflexionar, es tiempo de volvernos a Dios, porque aunque nos llamamos cristianos y venimos sábado a sábado, como en las iglesias del mundo, de todas las religiones, unos nos reunimos el sábado, otros se reúnen el domingo, otros se reúnen los viernes, pero ¿y qué de la devoción personal íntima con Dios? ¿Qué es lo que nos fortalece? ¿Qué es lo que nos da vida espiritual? Crecimiento, dije, aumenta nuestra fe, robustece nuestra esperanza. Hagamos esos cambios. Cada uno de nosotros sabe en qué estamos cojeando. Como dicen por ahí, ¿de qué pie cojeas? Sí. Hagamos un autoanálisis de nuestras vidas. Porque tiempo llegará cuando digamos como no hay viejitas con nosotros, como decían las viejitas antes: hijo, hija, reflexiona, porque va a llegar el tiempo cuando digas Malaya, y Malaya ya va a ir lejos, decían. No sé si alguno de ustedes escuchó esa frase. Mi madre la decía también. Así que vamos adelante, buscando lo que necesitamos buscar, comiendo la comida integral que necesitamos comer para el espíritu.
Dejemos ya el alimento chatarra, me refiero en el sentido espiritual. Dejemos las chatarras del espíritu y comamos el alimento integral, completo, sustancioso, nutritivo, el alimento que da vida, que da gozo, que da entusiasmo. Hagamos los cambios que debemos hacer antes que sea demasiado tarde. Las filosofías y tradiciones humanas incrustadas en la fe cristiana han sido casi siempre levadura corruptora y peligrosa, porque han dejado a la criatura ha dejado a su creador, la han alejado de su creador y la han inducido a mirar las tradiciones humanas, las diversiones humanas, y han puesto a las tradiciones humanas sobre la palabra de Dios. A las tradiciones se le han dado mayor autoridad que a la Biblia misma. Y cuando digo esta frase, ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? Que han puesto las tradiciones y los dogmas humanos por sobre la palabra de Dios. Le dan más autoridad a las tradiciones y a los dogmas inventados por los hombres, y la palabra de Dios pasa a segundo término. Pero nosotros, y para nosotros, la Biblia es primero, la Biblia es después, y la Biblia es al final. La Biblia, no la descuidemos, no la tengamos nosotros también en segundo lugar en la vida. Comamos, porque la Biblia es el alimento sustancioso, fortalecedor de la vida espiritual. Sin la Biblia, ¿cómo? ¿Cómo nos guiaríamos? Gracias a Dios, porque en su infinita sabiduría, porque en su grande misericordia, hizo posible que a pesar de las persecuciones, a pesar del deseo profundo y diabólico de desaparecer la Biblia, porque ese fue el propósito original de la iglesia. Este guía descendiente de los valdenses nos mostró una Biblia grande, muy vieja, de tal vez hace, él dijo, unos 300 años, que fue de su bisabuela, y se la quitaron los papistas y la tiraron a la hoguera, a la Biblia, y la señora corrió y la sacó, se quemó un poco los brazos y la sacó, aunque la señora de todas maneras fue unos como 9 meses a la cárcel, a prisión. El propósito de Satanás, y no me gusta hablar mucho de este personaje, el propósito de Satanás siempre ha sido desaparecer la Biblia, para que no se sepa la verdad, para que el hombre viva en oscuridad perpetua y no tenga salvación. No le sigamos el juego al enemigo, que la Biblia sea siempre la que ocupe el primer lugar en nuestras lecturas, en nuestros devocionales. Todo lo demás que el hombre pueda hablar floridamente, pues tiene su lugar, pero en última instancia queda sobrando. La Biblia, desde los púlpitos, es la Biblia la que debemos presentar. La noche del mundo está llegando a su punto más crítico y nebuloso, pero después de su momento más oscuro y sombrío, empezará a verse la tímida claridad del alba. Luego le seguirán
los primeros rayos luminosos de una nueva aurora, una aurora dorada y eterna. Le seguirá en un instante la plenitud sin fin del día glorioso, del día esperado en su completo fulgor, cuando Cristo venga. Y se quedará para siempre en el vívido recuerdo de la familia humana que participe de la bienaventurada herencia de los santos, y los que participarán de la bienaventurada esperanza de Cristo cuando Él venga, cuando se manifieste en gloria y majestad. La inmensa, intensa y violenta noche del sufrimiento, del dolor y del temor habrá terminado para siempre cuando Cristo se manifieste en gloria y majestad. Pero serán participantes de esa gloria, de esa bienaventurada esperanza que en ese momento hará el empiezo, el inicio de su cristalización, que durará toda la eternidad. Será para aquellos que dieron a Dios el primer lugar. Será para aquellos que constantemente querían dialogar, sentían hambre de dialogar con Cristo, porque así se hace el diálogo con Dios, con Cristo. Dejo que Él me hable, guardo silencio por la lectura de la Biblia. Luego empiezo yo a hablar con Dios por medio de la oración. Y se establece así un diálogo precioso de crecimiento, de paz, de solaz, de gozo, dialogando con Dios. Así como cuando las personas están enamoradas, el deseo constante es de estar platicando, es de estar sabiendo del novio, de la novia, del cónyuge. Así debemos sentir. ¿Acaso como iglesia no somos la novia de Cristo? Entonces, acerquémonos más a Dios, porque Él viene para salvarnos. Dice Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada, el tiempo se acorta, el Señor viene pronto. Todo lo que nos rodea, dije ya hace unos minutos atrás, todo lo que oímos, leemos y vemos, está diciendo, prepárate, porque ya estoy a las puertas. El Señor está ya en las goteras de los aleros de las casas espirituales de los creyentes, a punto de entrar. Y no es figurativamente, es real. Las guerras, ustedes han oído mucho que se mencionan las guerras cuando hablamos del tiempo del fin, pero termina una guerra, empieza otra, o se levantan varias guerras simultáneamente. No es solo la guerra entre Israel y los otros países, no es solo la guerra de Ucrania contra Rusia, hay otras guerras, hay otros países en África, hay otros lugares que están en conflictos bélicos, a los que no se les da importancia porque los Estados Unidos no tiene interés en esos países, ¿verdad? No salen a la luz en las noticias porque no le interesan a las potencias. Solo donde hay intereses profundos económicos y de recursos naturales de esos países se les da importancia, pero hay varias guerras actualmente. A lo largo de la historia así ha sido. El hambre en países de Asia, de África,
la violencia, que en vez de ir mermando, va aumentando la violencia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde escondernos? Aquí también hay mucha criminalidad. Lo que pasa es que tampoco se le da el espaviento, se le da la publicidad que se le da en México o en otros países. Pero aquí hay mucha violencia, mucha criminalidad también. Pero se guardan muchas cosas. Pero esa es estrategia del enemigo, para que vivamos, no, estamos en paz, todo bien, todo está bajo control, pero es mentira. Es una forma de Satanás para provocar en nosotros una falsa confianza, una falsa seguridad, somnolencia. Y cuando nos demos cuenta, la oportunidad se terminó. No, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y sobre todas las penas, sobre todas las enseñanzas de la Biblia, la esperanza mayor es de heredar un mundo mejor. La esperanza mayor es la de ver a nuestro amado Salvador viniendo en las nubes de los cielos con sus millares y millares de ángeles, y ser trasladados de este planeta lleno de violencia y temor al reino eterno de gloria en las mansiones celestiales. Pasar allá ese milenio hermoso, glorioso, impensable, inimaginable, y después del milenio descender en la santa ciudad gloriosa, la nueva Jerusalén, para establecerse sobre este planeta Tierra, purificado por el fuego. Y la mejor manera de purificar instrumentos y cosas es el fuego. Por eso el Señor purificará el planeta con fuego y azufre. Entonces se asentará la nueva ciudad, la Jerusalén celestial, para morada eterna y feliz y en paz de todos los redimidos, de todas las edades, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Yo quiero estar allí. No sé si ustedes quieran estar allí. Sí. Hay que pues vivir a la altura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Hay que vivir velando y esperando. Como dice un refrán por allí, a Dios orando y con el mazo dando, trabajando por la renovación de nuestras vidas, trabajando para bendecir y servir a los otros. No vivamos vidas egoístas. Cristo vino no para ser servido, sino para servir, y nosotros como hijos e imitadores de Él debemos hacer también lo mismo en la medida de nuestras posibilidades. Dios no nos exige dar lo que no tenemos. Dios no nos exige enseñar lo que no sabemos. Lo que Él nos ha dado, lo ha dado para compartir el mensaje divino. El Evangelio nos lo ha dado a nosotros por pura misericordia, porque todo lo que proviene de Dios para nuestra bendición, nuestro beneficio, nuestra salvación, es solamente por gracia. Nada hemos ganado nosotros, nada de méritos frente a la cruz del Calvario. Así que, amados hermanos, es tiempo de revivir nuestra vida espiritual. Es tiempo de tirar a la basura todo el cochambre de nuestras vidas. Es tiempo de deshacernos de todo lo que nos impide crecer, levantarnos, cambiar. Este es el tiempo. Esta es la hora. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses 3:1 y 2, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. ¿Cómo sigue diciendo el versículo? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuanto más miramos a la tierra, cuanto más nos espaciamos en las cosas de este mundo, más nos vamos pareciendo a este mundo. Cuanto más miremos al cielo, más nos iremos pareciendo a los seres que viven en el cielo. Así que, amados hermanos, que el Señor nos bendiga y nos sostenga hoy y hasta el fin. ¿Hay otro himno por ahí? No. Pongamos de pie y entonamos el himno Dadme la Biblia, himno 205. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causeme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentro junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre importante estáquense las puertas, multidas venas, rica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, gracias porque no nos dejaste en la oscuridad, dejaste la luz, la Biblia, para el que quiera seguirte, para el que te busque, para el que desee con hambre la vida eterna que en Cristo Jesús se ha manifestado. Bendice a tu iglesia de Green, a sus dirigentes, a su pastor. Bendice a cada uno de los miembros, ancianos, adultos, jóvenes, niños. Que tu paz repose en
iglesia y que despiertes en cada uno de ellos, como debe ser en tu iglesia mundial, hambre y sed de Cristo, hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de ti. Quédate en nuestros corazones, ayúdanos a seguir en la peregrinación rumbo a la Canaán celestial. En Cristo Jesús. Amén.